subsecretaria participó del Departamento de Política y Salud el año 2021. Ahí tuvimos la posibilidad de trabajar plena pandemia, harto Zoom, pero se hicieron cosas bien interesantes. Así que de alguna manera es cercano al colegio. Eso es lo que quería instalar, por favor, subsecretaria. Le invitamos a pasar y dedicarle unas palabras al seminario. Muy buenos días. Buenos días a las personas presentes, buenos días a las personas que nos acompañan de modo remoto y, como decía el doctor Rebolledo, buenos días y saludo afectuoso, o cuando corresponda, a las personas del futuro, a quienes vean este seminario después por el video que quede grabado. Yo efectivamente le tengo mucho aprecio y mucha gratitud al Colegio Médico. Quiero agradecerles por tenerme en consideración, de haberme invitado hoy día. Y quiero agradecerles por esta instancia de reflexión que han diseñado con, sin duda, mucho trabajo. Han tenido también otra instancia de reflexión muy interesante el Colegio Médico, a la que también ha sido partícipe, así que quiero agradecerles su esfuerzo continuo por tener espacios de reflexión que son tan importantes. Y la verdad es que yo agradezco estos espacios de reflexión porque son una forma de pensarnos, de pensar la política pública, y me van a perdonar la deformación profesional porque yo le estoy dedicando mis estudios de doctorado a la evaluación de la política pública en salud, específicamente, porque considero que en realidad uno de los ejercicios más importantes que tenemos que hacer en la salud pública es mirar la historia de nuestra política pública para poder aprender de esa historia, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, porque el objetivo de eso es pensar, bueno, cómo podemos mejorar entonces en hacer las cosas mejor, porque lo que hacemos es algo de tal importancia, nada menos que proteger la salud de las personas. Así que si me preguntan a mí, la evaluación de políticas públicas, este es un espacio para reflexionar en aquello, es en realidad algo de ética pública. Y en este ejercicio de pensar la reforma me voy a permitir compartir algunas reflexiones que he tenido con ustedes, pensando en salud más allá de las contingencias. Estamos preguntando qué queremos para el Chile los 20 años. Y yo en eso estuve revisando las actividades de su jornada, y en realidad esta es una pregunta tan grande que también las serie de conversaciones que están planificadas para este seminario son súper diversas. Me fijé que van a conversar o ya conversaron de carga de enfermedad, 2 décadas del auge, de obesidad en Chile, que sin duda es uno de los problemas de salud pública más apremiantes hoy día, de cáncer, de salud mental, cuál es su magnitud y sus modelos de enfermedad respiratoria antes y después de la pandemia, tiempos de espera, FONASA, o sea, hay una diversidad de temáticas que se están considerando acá. Todas estas preguntas muy relevantes. Entonces, en esta gran diversidad de temas que aborda el ejercicio de hacer un análisis, yo quiero entregar reflexiones en 2 categorías. Cuando uno hace un análisis de una política pública, siempre puede hacerlo desde 2 perspectivas. Quizá hay otra forma de categorizarla, esta es una. Por un lado, uno puede detenerse a mirar el resultado de los indicadores que haya logrado o no una política pública. Estos son los outcomes. Pueden ser indicadores de salud o pueden ser indicadores del sistema. Pero esa es la forma de evaluar, bueno, yo tenía una política pública que tenía este objetivo y ahora voy a mirar si es que esos objetivos se han cumplido o no. ¿Y por qué se han cumplido o no se han cumplido? ¿Fue una falla del diseño? ¿Fue una falla de la teoría del cambio? ¿Fue una falla, un problema de la implementación? ¿Qué fue? Y otra pregunta, cuando uno analiza la política pública, que no es menos importante, es sobre el proceso de la política pública. Es decir, ¿por qué una política pública llegó a ser lo que es? Porque podría haber sido distinto. Las cosas siempre podrían ser distintas a cómo son. ¿Por qué el auge es el auge? El auge podría haber sido diferente. Esta es un poco la pregunta, creo que, o a lo que apunta una de las exposiciones que van a tener acá hoy día de ISAPRES, Genealogía de una crisis. Un poco apunta a eso, ¿no? A la historia de cómo llegamos al momento en que estamos, y esto no es menor, también hay que sentarse a analizarlo. Entonces, lo primero, pensando en los resultados, yo quería destacar algunas cosas del auge, como en términos muy gruesos, y quizá para que no se nos vaya a perder el gran panorama del bosque en mirar cosas precisas, detalladas. Cuando uno piensa en la universalidad, hay 3 ejes de la universalidad, ¿no? ¿Quiénes están cubiertos? ¿De qué prestaciones están cubiertas? ¿Con qué porcentaje de cobertura financiera, de protección financiera están cubiertos? Ese es el quiénes.
Y yo acá quiero destacar el trabajo que hizo el 2013 Patricia Frens, a quien recordamos con mucho cariño y mucha gratitud, a la doctora Frens. El 2013 publicó un estudio que se llama Seguimiento de cobertura sanitaria con equidad en Chile entre el 2000 y el 2011, usando las encuestas CACEN. O sea, ella misma, con quienes también participaron de este estudio, hicieron el ejercicio de hacer una evaluación de indicadores que se pueden extraer o atribuir al GES. Y acá una cosa muy importante, la población afiliada. El año 2000, previo al GES, la población que no estaba afiliada a ningún sistema de salud en Chile era de un 11%. El año 2011, posterior al GES, eso disminuyó a un 3%. Disminuimos de un 11 a un 3%. Esta disminución fue aún más acentuada en una población que es particularmente difícil, que son los trabajadores independientes, que el porcentaje de trabajadores independientes no afiliados a ningún sistema antes del GES era de un 28%, y después del GES disminuyó a un 7,8%. En ambos casos estamos hablando de una disminución más o menos del 70-72%. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo valorarían ustedes si dicen, bueno, cómo valoramos la efectividad de una política pública que busca la cobertura universal en salud, que en 5 o 6 años de su implementación disminuyó la población no afiliada en un 70%? Esa es una forma muy exitosa de mirar el GES y creo que es importante que lo reconozcamos. Pensando en el qué está cubierto, qué alcanzamos a entregar en prestaciones de salud, este mismo estudio de Patricia Frens indica algo también de gran éxito del GES, y eso es las necesidades no cubiertas. ¿Qué porcentaje de las personas indica haber tenido alguna necesidad de salud no cubierta? Y en el mismo periodo disminuyó de un 33,5% a un 9,1%. O sea, de nuevo hay una disminución de cerca de un 70% en las personas que reportan haber tenido alguna necesidad de salud no cubierta. Es decir, esto también es un increíble avance para la política pública a manos del GES. En términos descriptivos, los problemas de salud de las canastas GES han aumentado de 25 a 87 patologías, es decir, se han aumentado 62 problemas de salud con las coberturas correspondientes de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera. Si miramos, por ejemplo, algunos resultados de salud en cáncer, es interesante mirar que mientras es cierto que la tasa de mortalidad observada de cáncer ha aumentado en el país, eso tiene que ver también con el envejecimiento poblacional. Tenemos un cambio demográfico con una población que va acumulando más juventud. Pero si miramos la tasa ajustada de mortalidad, vemos que eso ha disminuido. Y en el año 2002, la tasa ajustada de mortalidad por cáncer, por todos los tipos de cáncer, era de 181 casos por 100.000 habitantes. Y en el año 2021 eso disminuyó a 138 por 100.000 habitantes. Es decir, bajamos de 181 a 138. Esto es verdad en todas las regiones del país y para ambos sexos, hombres y mujeres. De las 87 patologías que hoy tiene el GES, 20 de ellas están relacionadas al cáncer. Sabemos que tenemos que ser muy cuidadosos al hacer atribuciones de causalidad, pero sin duda algo de esto es atribuible al hecho que, dado el GES, hay más cobertura de patologías asociadas al cáncer que han mejorado la detección precoz, tratamiento oportuno y por ende mejorar también el desenlace de un cuadro de cáncer. Pensando entonces en la segunda categoría que yo les mencionaba, el proceso de la política pública. ¿Por qué el GES es el GES? Y esta es una pregunta que es interesante porque el proceso de la política pública es la forma en que se toman decisiones en conjunto, en hartas cosas que no son fáciles. Hagamos un ejercicio, imagínense ustedes con 10 colegas en una mesa, en una reunión, que tienen que ponerse de acuerdo en solo 4 cosas. ¿Ya? Solo 4 cosas, que son definir un problema. Si es que algo es o no un problema, es una definición. Algunos pueden pensar que algo es un problema y otros dicen, no, eso en verdad no es un problema. Después de eso, priorizar los problemas. ¿Cuál es el problema más importante que yo voy a atender? Luego de eso, acordar cuál es el diagnóstico, es por qué existe ese problema. Y después de todo eso, ponerse de acuerdo en qué hacemos para solucionar el problema. En cualquier reunión que con 10 personas haya que acordar esas 4 categorías es una conversación extensa. Y por eso el proceso de la política pública es complejo
y existen tantas teorías distintas para poder explicar cómo se da este proceso. Teorías de las 3I, instituciones, ideas, intereses, cómo el institucionalismo histórico lo explica, el marco de corrientes múltiples. Hay diversidad de formas de explicar cómo se da este proceso y eso es porque efectivamente es un proceso complejo. Entonces, ¿qué pasó en el GES? En el GES, el proyecto inicial era un poco distinto a cómo se consolidó finalmente las garantías explícitas en salud. Además de buscar una forma de garantizar ciertas prestaciones con ciertas garantías de, como digo, oportunidad, acceso, calidad y protección financiera, apuntaba a hacerlo mediante una reformulación del sistema de financiamiento, cambiando al menos en parte la manera en que se recauda y se distribuyen los recursos de las cotizaciones obligatorias en nuestro país. Y contemplaba la primera figura, un fondo solidario, para poder financiar aquellas prestaciones y aquellas garantías de aquellos problemas de salud dentro del GES. Sin embargo, sabemos que, si bien la evidencia muestra que la mancomunación de recursos para poder financiar prestaciones de salud en la medida que los seguros de salud son más grandes, tienen medidas que sean solidarias, eviten la fragmentación, son más efectivos, sabemos que la evidencia no lo es todo en el proceso de la toma de decisión y después de la discusión en el Congreso, el GES se aprobó sin este componente del Fondo Solidario y se generó un Fondo Solidario GES solo Inter-ISAPRE, no ISAPRES y FONASA. Entonces, esto es una de las cosas que, estando en el diseño inicial de la discusión del GES, no fue finalmente, no se vio en la política pública final como la conocemos. Que de todas maneras, como digo, aún así logró tener grandes avances. Y hoy tenemos entonces una nueva conversación sobre el financiamiento del sistema de salud. Esta conversación actual se da en la ley corta, que en realidad es una conversación de algún modo, como bien dice su título, impuesto por la contingencia, y por ende la ley corta no busca conversar ni resolver una reforma profunda, pero sí ha de alguna manera incorporado conversaciones del sistema en su conjunto y ha llevado a que se acuerden una serie de discusiones para ser tramitadas ya así en términos de una reforma más grande para este año y el 2025. Entonces acá la primera reflexión. Tenemos que mirar la salud pública más allá de la contingencia, pero hay que reconocer que la contingencia sí nos lleva a hablar de políticas públicas y la contingencia queda plasmada en la política pública. La política y la política pública no son independientes, van de la mano. Entonces acá la pregunta es cómo va a quedar plasmada en la historia y cómo va a quedar plasmada en la política pública la contingencia actual. Eso va a depender de cómo se dé la discusión de todos los actores involucrados. Y si yo me hago la pregunta, ¿cómo nos gustaría contar esta historia en 20 años más? Es decir, ¿qué nos gustaría decir en 20 años en adelante del día de hoy? Yo creo que al menos sería deseable que podamos decir que esta discusión actual la dimos en base a las lecciones que ya nos dejaron estos últimos 20 años del GES. Y yo acá rescato 3. El primero, con lo que les dije de la cifra de la disminución de las personas afiliadas, sabemos que entonces el ofrecer garantías explícitas es una manera de aumentar la cantidad de personas que están bajo algún tipo de protección financiera de aseguramiento a la salud. Y eso quiere decir que el aumento de la recaudación debe ir asociado entonces a un aumento también de las prestaciones y las garantías dentro de aquellas prestaciones. Segundo, hemos crecido en el alcance de las prestaciones cubiertas. Hemos crecido en algunos logros importantes en salud, pero nos quedan desafíos de equidad. Tenemos una cifra nueva que nos da acá un buen ejemplo de esto. La depresión en mayores de 15 años es GES. Y hace poco tuvimos los resultados de la ENSEX, la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género. En esta encuesta por primera vez tuvimos cifras de la depresión posparto y la prevalencia, digamos, la cobertura de tratamiento en personas con depresión posparto. Y esta prevalencia es muy distinta entre personas que están afiliadas a ISAPRE en comparación con personas que están afiliadas a FONASA. La cobertura es mayor en ISAPRE, cerca del 80%, mientras la cobertura en personas FONASA está cerca del 50%. Es decir, una prestación que ya es GES y que en teoría todos debieran acceder de igual modo, de igual manera vemos que hay ciertas inequidades que se dan
por distintas razones. Así que la equidad sigue siendo un desafío para nuestro país y en ese sentido yo creo que una de las cosas que para recoger la experiencia de los últimos 20 años es importante dar continuidad a la intención inicial del GES de incorporar algún grado de solidaridad al financiamiento del sistema de salud. Y por último, el GES es una parte esencial de proteger la salud de las personas, pero no lo es todo, porque sabemos que el sistema de salud es uno de los muchos determinantes sociales de la salud y por ende cuando pensamos el sistema de salud en su conjunto tiene que ir más allá de cómo pensamos la manera en que vamos a estructurar las prestaciones y financiar las prestaciones y pensar en las políticas públicas con enfoque poblacional para avanzar en prevención y en promoción de la salud. Estas serían al menos las 3 lecciones que yo creo que podemos rescatar de estos 20 años del GES, valorando los grandes avances que ha tenido para nuestro país y que me gustaría que en 20 años más pudiéramos decir que esta conversación la dimos en reconocimiento de esas importantes lecciones que nos ha dejado la historia. Nuevamente agradezco al Colegio Médico por esta invitación y los dejo deseándoles una muy linda jornada para hoy y el día de mañana. Perdón por alargarme tanto, pero gracias por la invitación.